Y como siempre agradecemos al Señor por la libertad que nos da para poderle brindar un culto a Él. Digo siempre lo mismo, si no fuera por el regalo de la fe que Dios nos da, no estaríamos aquí sentados. Aún la fe más pequeña que podamos estar teniendo es un regalo de Dios y en estos tiempos presentes no es poca cosa. Hay personas que quieren creer y no pueden creer. Hay personas que anhelan lo que muchos de nosotros tenemos, que es la confianza de un niño. Y eso es producto de Dios. Nosotros solamente podemos acercarnos a Él y Él derrama todo lo que ha preparado para la vida de cada uno. En estos tiempos el Espíritu Santo está guiando, por lo menos mi vida, con respecto a esta confianza en el Señor. No es casualidad que estemos estudiando el Evangelio según San Mateo y que los primeros capítulos prácticamente que no tienen nada que ver con historias de fe, por así decirlo, bien puntuales en otros capítulos del Evangelio, sino que simplemente en la historia de Cristo, en la historia de sus papás, vemos lo que realmente es la fe y en medio de todo esto vemos cómo Dios se mueve a través de la fe en su pueblo. Y esto nos desafía a que la fe sea algo anhelado y querido para este tiempo presente. Hoy por hoy entramos a menudo en una costumbre, en la costumbre de, tanto en lo personal como en lo corporativo, venir a la iglesia y que Dios se haga cargo de nuestra dificultad y de nuestro problema, y el 90% de todo el enfoque tiene que ver con eso. Y mientras adorábamos al Señor, yo pensaba, cuando el Señor pone a sus discípulos en la barca para cruzar, se levanta, dice la palabra de Dios, una gran tempestad, y ahí para ellos fue un problema muy grande. Pero el problema grande no estaba en la tempestad, sino que Jesús no estaba en la barca con ellos. Ese era el problema más grande. Luego dice la palabra del Señor que Jesús vino caminando, pero nunca dijo que mientras venía caminando y mientras llama a Pedro a caminar sobre las aguas, la tempestad se detuvo. Todo lo contrario. Pedro caminó y cuando veía las grandes olas se hundió. Pero en ese momento los discípulos se habían olvidado de la tempestad porque el foco estaba en Jesús caminando sobre las aguas. Eso es algo que a nuestras vidas nos tiene que hablar cuando las tempestades golpean nuestras barcas y nuestra óptica se desvía y en vez de estar viendo a Jesús estamos viendo la situación y nuestra oración, en vez de ser Señor revelate, Señor aparece, nuestra oración es Señor calma las aguas. Las aguas finalmente se van a calmar por orden de Él, pero lo más importante es poderlo ver a Él en medio de la tempestad. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos. En medio de estos tiempos presentes, que la situación difícil no solamente tiene que ver con el país, no solamente tiene que ver con la economía, muchas veces la situación difícil está dentro nuestro. Problemas que venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo, no resueltos, que son una carga para nuestra vida. Y nuestro enfoque es en esos problemas, o nuestro enfoque es en lo económico, o en la situación general del país, cuando nuestro enfoque tiene que ser en Cristo. Anhelo que en esta noche podamos ser desafiados a no perder de vista a nuestro Señor en medio de cada tempestad que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque te ha sido dado un don que es mucho más precioso que el oro, que es el don de la fe. Un don que va a ser atacado. Un don que continuamente es golpeado de afuera y es golpeado de adentro. Tu naturaleza y la mía no soportan la fe. Sí tienen una fe natural, pero esa fe espiritual que es en Cristo Jesús no la soporta y no la quiere. Y tenemos un sistema, por así decirlo, una reacción social del hombre que va en contra de Dios y en contra de todo aquello que es feo. O sea que la fe es golpeada continuamente. Y no hay manera de vivir una relación verdadera con Cristo no siendo a partir de la fe. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios prepara las situaciones
para que la fe de cada uno de nosotros crezca. No siempre somos conscientes de esto y no siempre lo podemos ver como un don de gracia. Muchas veces lo vemos como algo que está perjudicando y que está atentando contra nuestras vidas en vez de verlo de manera correcta. Y en esta noche es mi deseo que lo que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, siendo hijos de Dios, lo podamos ver desde la óptica correcta. Dios está queriendo agregar una fe nueva en la vida de cada uno. Dios está queriendo renovar la fe. Hay una fe en cada uno de nosotros, hay una medida de fe, una fe a la que probablemente ya nos acostumbramos, pero Dios quiere llevarte a una confianza en Él nueva. Dios no es amigo del acostumbramiento, porque en el acostumbramiento la fe se pierde y en el acostumbramiento no hay crecimiento. Pero sí, Dios es un Dios de desafíos y Dios nos lleva a quererlo conocer a Él cada día más. Dentro de este desafío lo podemos meter de alguna manera a Moisés, un hombre que fue desafiado por Dios, un hombre que esperó 40 años a Dios en el desierto, y un hombre que cuando se encuentra con Dios no se conforma con ninguna otra cosa que no sea un conocimiento más profundo. Dios le da una de las mayores comisiones en la historia del hombre, pero eso no era lo más grande para él. Tal vez en otra etapa de su tiempo sí era lo más grande, pero para ahora él lo único que quería era un conocimiento más profundo. Y Dios sabe que la vida de muchos de los que están acá anhelan en lo profundo de su corazón un conocimiento más profundo. Y Dios te está llevando a ese conocimiento. No pelees contra Dios, coopera con Él. En la vida de Moisés vamos a ver en un capítulo que enfoca cuando él comienza su ministerio una situación que inmediatamente se contrapone con lo que Dios le está queriendo hacer a este hombre. Veíamos cómo en el Evangelio según San Mateo parece una cosa incomprensible que siendo que el Mesías viene a este mundo, hay problemas, los persiguen a José, a María, hay dificultades, hay peligros. ¿Cómo puede ser si Dios está entrando en este mundo? ¿Cómo puede ser que los medios estén en peligro? Este conflicto espiritual va a estar presente siempre en la vida de cada uno de nosotros. El enemigo de la fe siempre va a estar golpeando la confianza. El primer hombre cae porque el enemigo golpeó la confianza. El segundo hombre, Cristo Jesús, el enemigo intenta golpear su confianza. En la iglesia, a lo largo de todos los tiempos de la historia, el enemigo trató de golpear la fe de la iglesia y hoy va a seguir queriendo golpear tu fe para que claudiques, para que te estaciones en un lugar, en una situación de no incidencia. Por supuesto, allí el enemigo no te va a molestar, pero tampoco vas a hacer algo que sea realmente significativo en la obra de Dios. La obra de Dios se detiene cuando nosotros renunciamos de alguna manera a la confianza viva. Podemos estar sentados habiendo renunciado a la confianza viva en el Señor. Entonces la obra de Dios se detiene en mí y a través mío. Se detiene esa renovación en mi carácter, en la cual Dios va formando, va cambiando, va transformando, y también se detiene aquello que me ha sido llamado, me ha sido dado por Dios para hacer. Se detiene absolutamente todo. Y cuando el enemigo logra esto, logra su cometido. El hombre sin fe es infructuoso, el hombre sin fe es incapaz de hacer aquello que Dios lo llamó a hacer. Y a veces perdimos la fe y permanecemos sentados en los bancos de la iglesia esperando que nuestro problema se resuelva. Pero la realidad es que tenemos que levantarnos de esta situación y tenemos que tomar el desafío de confiar completamente en Dios. La palabra de Dios dice en Éxodo, capítulo 6, versículo 1 al 3, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esto es algo maravilloso porque el Señor le está hablando a Moisés que a los patriarcas,
Abraham, Isaac y Jacob, Él se dio a conocer como aquel Dios que sustenta, que cumple, pero a Moisés se daría a conocer de una manera completamente diferente. La relación que tendría con Moisés sería completamente distinta a la que tuvo con los patriarcas. Entonces, toda situación, en la medida que todo el relato evoluciona, va a ir apuntando a eso, a que Moisés cada día tenga una nueva revelación con Dios, cada día esté más cerca de Dios y a su vez también esté preparado para toda la labor que de aquí en adelante le quedaba. Llevar al pueblo en el desierto y no solamente llevarlo, ser capaz también de soportar la debilidad de su pueblo. Para todo esto él necesitaba una visión clara de Dios, una confianza pura en Dios. Entonces vamos a ver algunos sucesos, que son sucesos particulares de la historia, pero también son sucesos que acontecen en la vida de cada uno de nosotros, en donde nos conviene interpretarlo de la manera correcta para que este principio de la fe pueda desarrollarse en nuestra vida. No es solamente una información intelectual, sino es una realidad espiritual que nos es necesario incorporar. El primero de ellos tiene que ver con la comisión, ¿no? Y eso está en el capítulo, para el que después lo quiera tener, en el capítulo 4, versículo 21, donde el Señor lo llama a Moisés. Cuando el Señor le da el llamado, lo está comisionando. La realidad es que una comisión no es poca cosa. Cuando Dios decide hacer algo a través de tu vida, eso no es poca cosa. Dios prepara. Muchas veces no entendemos por qué razón nuestra vida es tratada de una manera diferente a la vida de otros. Dios está preparando la vida de cada uno para la comisión que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo. No hay comisiones independientes a la palabra. La comisión es ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión. Pero cada uno de nosotros vamos a ocupar un lugar para el cual estamos siendo tratados en este tiempo, de manera que dentro de esa comisión lo podamos llevar a cabo. ¿La comisión para quién es? ¿Es para personas llamadas? Por supuesto que sí. Y la pregunta es, ¿quiénes son los llamados? Como siempre decimos, los llamados son aquellos que responden. Dios no tiene personas selectas. Muchos llamados, pocos escogidos. Una misma situación ocurre a un montón de personas. Muchos se convierten en discípulos y para otros simplemente fue un mensaje que escucharon para ahí sin trascendencia y después siguen con sus propias cosas. Eso pasó en la época de Jesús y eso pasa hoy también. Yo recuerdo cuando recién me convertí, yo entré a la iglesia queriéndome devorar a mi Señor, queriendo conocerlo más a Él, y yo pensaba que todos estaban en ese mismo espíritu, pero la realidad es que no. Había personas que estaban ahí porque estaban simplemente. Habían personas cuya meta era solamente tocar la batería, cantar o predicar o liderar, pero después no había más nada. Yo me costaba comprenderlo, me costaba entender. Yo quería más de lo que había conocido, quería más de lo que había pasado adentro mío. Buscaba la situación para poder estar acercando. No esperaba que otro me lo dijera porque realmente tenía hambre. Y tengo hambre de Dios. No quiero que alguien venga a decirme las cosas. Quiero hacerlas. Porque había hambre. Pero otros no. Y en la medida que los años iban pasando, yo iba entregando mi vida, ya me perfilaba para el seminario y muchas de esas personas iban quedando en el camino. Algunos eran líderes, se iban separando, iban cayendo en pecado. ¿Acaso ellos no habían recibido el llamado? Sí que lo habían recibido, eran mis líderes. Pero la respuesta que cada uno de nosotros le damos al Señor nos corresponde a nosotros. Pero aquel, pero el otro, no, sos vos. ¿Qué es lo que vos le das a Él? ¿Cómo respondés vos al llamado de Él? Eso es el llamado. Y Dios comisiona. Y Dios comisionó a Moisés. Siempre le digo a los chicos cuando nos juntamos, en esos 40 años en el desierto Moisés no procuró hacer otra cosa. Moisés no procuró edificar una civilización paralela, hacer acueductos, hacer lo que él sabía hacer. Durante esos 40 años Moisés puso su corazón en espera a Dios. Él no estaba dispuesto a hacer ninguna otra cosa
si era que Dios no venía a su vida. Fracasó con su propia fuerza, fracasó el querer hacer la voluntad de Dios por su propia fuerza. Ahora no lo iba a volver a repetir. Si Dios no venía sobre su vida y lo llenaba, él estaba dispuesto a pasar el resto de su vida en esa condición, porque ese hombre había respondido al llamado de Dios. Y en este llamado de Dios, el Señor le da promesas, pero también le da advertencias, y eso es parte de la comisión que Dios nos da a todos. Lamentablemente, a veces, por temor a desmoralizar, en vez de poder hablar de las promesas y también de las consecuencias, que ambas cosas son medios de fe para nuestra vida, solamente hablamos de las promesas. Entonces, cuando vienen las consecuencias sobre nuestras vidas, ahí no sabemos cómo llevarlo, ahí es donde nuestra vida se cae. Estamos preparados para vivir en un ámbito que controlamos, que conocemos, pero cuando la cosa se nos va de las manos, ahí tropezamos y caemos porque nunca nos dijeron que la palabra de Dios es promesa y es advertencia también. Dios comisiona a Moisés y le da la advertencia. El día que vayas a hablar a Faraón, Faraón no te va a querer escuchar. Vos le vas a decir que libere al pueblo y Faraón no te va a escuchar. Ahora bien, Moisés había experimentado un montón de cosas. Mientras Dios le hablaba y Dios le decía cómo tenía que hacer para convencer al pueblo, él metió su mano ahí en el manto, la sacó leprosa, él vio cómo su vara se convertía en una serpiente, él vio la mano de Dios, él se convenció de todo lo que Dios podía hacer, pero él olvidó lo que Dios le había dicho. No te van a creer inmediatamente. Algo que es importante para nuestra vida, la palabra de Dios está llena de advertencias. Advertencias que a menudo nosotros no escuchamos, pasamos de largo, no le prestamos atención. Y eso, según la palabra de Dios, eso es adormecimiento. Pero la palabra de Dios también nos da una advertencia y también la palabra de Dios nos da los medios para que cuando esto acontezca en nuestras vidas no nos encuentre dormido, y es la vigilancia. Es cierto que debemos de tener confianza para movernos en las promesas de Dios, pero también es cierto que debemos tener confianza para vigilar cada día de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la fe es algo muy sensible, porque la fe es atacada, porque la fe se pierde. La palabra de Dios nos habla de adormecimiento. La palabra de Dios nos muestra cómo el Señor advirtió a sus discípulos. Les dio palabra, les habló, les explicó, pero cuando vino esa noche, si ellos no oraban, si ellos no se mantenían en vigilancia, no iban a poder pasar esa prueba. Si nosotros espiritualmente no estamos despiertos, no vamos a poder pasar las pruebas que están por delante. Entonces yo en esta noche quiero desafiarte a que esa fe no solamente esté viva respecto a las promesas, sino también respecto a las advertencias. ¿Cuáles son esas advertencias? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la promesa? Confiad en mí, porque yo vencí al mundo. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir también. Pero yo vencí. Hay promesa y hay advertencia. Si yo me mantengo despierto a la advertencia, en el momento en el que venga no la voy a estar viendo como algo extraño. El libro de Hebreos es un libro completo que está dirigido a un pueblo que está desanimado, un pueblo hebreo que recibió con gozo la salvación del Señor, la palabra, pero que ahora está aconteciendo prueba, está siendo perseguido. Todos los héroes de la fe mencionados en esa carta son con el fin de poder alentar a este pueblo a que no caiga en desánimo. ¿Por qué? Porque las advertencias ahora se están cumpliendo. Hay advertencias en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra fe va a ser probada. Nosotros vamos a ser probados. Por eso es muy importante una confianza renovada en nuestra vida. Amén. Un segundo suceso, eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 18. Cuando esta situación acontece con ellos también algo que nosotros no manejamos.
Probablemente hoy nosotros podemos decir de la misma manera que Pedro dijo: Señor, yo esto nunca lo voy a hacer. Yo esto nunca me va a pasar una cosa como esta a mí. Nunca. ¿Por qué razón? Es cierto, Pedro lo creía, pero esa era la medida de confianza a la que Pedro estaba acostumbrado a moverse. Pedro había hecho una confesión espiritual muy fuerte. Tú eres el Cristo, y realmente lo creyó. Pero él tenía demasiada confianza en sí mismo, creyendo que la situación que hoy le estaba tocando vivir era única y absoluta. Dios nos permite en su misericordia que de ahí podamos tomar confianza para nuestra vida, pero tenemos que estar despiertos. ¿Por qué razón? Porque van a venir etapas nuevas sobre nuestra vida, etapas que la fe que tenemos hasta acá no va a alcanzar. Va a ser necesario una batalla, una perseverancia, que a mí me permita dar un paso más y creer un paso más. Porque la fe, dice la palabra de Dios, que es como una pequeña semilla que se convierte en un gran árbol. Tiene que estar continuamente desarrollándose, tiene que estar continuamente creciendo. El justo vive por medio de la fe, y esa es la confianza en la que cada uno de nosotros debemos de vivir. Hay cosas que no son fe, iglesia, hay cosas que es acostumbramiento. Hay cosas que es fuerza propia, prudencia propia. Eso no es fe, eso no es confianza. Y el día de la prueba, con mi prudencia, con todo mi armado, no es suficiente para enfrentar ese momento. No fue suficiente para Pedro. El enemigo sabe cuándo encontrarte. El enemigo sabe cómo se forma esa tormenta perfecta entre varias situaciones hasta que llega el momento en donde él lanza todas sus huestes y vos no sabés ni para dónde agarrar. Y esto es lo que pasa también con Moisés. Moisés esperaba que la respuesta de Faraón fuera un pueblo libre, pero la respuesta de Faraón, ¿cuál es? Así que vos querés liberar a tu pueblo. Bueno, ahora no solamente tu pueblo no va a ser liberado, no se le va a dar paja para los ladrillos, la va a tener que ir a buscar, y aparte de que la va a tener que ir a buscar, va a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos que venía haciendo cuando nosotros le dábamos el material. ¿Cómo puede ser que Dios me esté diciendo una cosa y esté pasando esto? Cuidado, Dios ya lo dijo antes, pero yo no entendía. Dios ya lo advirtió: Moisés, va a pasar esto. Pero mis propias expectativas y manera de creer considera que las cosas van a pasar de una manera distinta. Y cuando viene eso, no hago pie. Pero esto no es para muerte, esto es para crecimiento. Porque la fe verdadera es cuando no haces pie, no cuando haces pie, no cuando tenés de dónde agarrarte. Eso no es confianza verdadera. La confianza verdadera es cuando el maestro estira la mano y vos te tomás de ella y confías en esa mano más que en ninguna otra cosa. Y es ahí donde vos sos levantado de las aguas. Y es ahí donde vos entendés la situación. Es ahí donde vos recordás la advertencia. Y es ahí donde vos sabés que esto es temporal. Esta leve tribulación pasa, pero lo que va a quedar adentro mío es eterno. Esto nuevo que el Señor está arrojando sobre mi vida me va a permitir enfrentar cosas muchísimo mayores que las que hasta aquí alcancé. Lo que hasta aquí alcancé está bien, pero faltan otras cosas. ¿Cómo puede ser que Dios atente contra su mismo propósito? No atenta. Todo lo contrario, fortalece a su iglesia. Porque Él sabe los tiempos que vienen. ¿Quién va a resistir el tiempo del anticristo? Tiempo de paz y prosperidad. Tiempo donde aún la misma iglesia está esperando esos tiempos. Donde si viene alguien y predica esos tiempos, tranquilamente cedería a eso. ¿Quién va a pasar por esos tiempos? Cuando solamente esperamos eso de nuestro Señor. Pero qué distinto que es cuando en el amor de Dios permite que las situaciones que nos van a fortalecer, las situaciones que nos van a hacer más que victoriosos sobre todas las cosas, acontezcan con el cuidado del Espíritu Santo en nosotros. Una iglesia con un mismo espíritu, que no interpreta cuando la persona atraviesa un momento difícil como una maldición, como un castigo, sino que entiende que Dios lo está llevando por una escuela para formarlo y para hacerlo cada vez más sólido.
El peor problema que tenemos nosotros es la inseguridad. Y como cristianos, por más que profesamos fe con nuestra boca, a menudo somos completamente inseguros respecto a Cristo. Tenemos una confianza fraccionada, no somos capaces de arrojarnos completamente a Él, de respaldarnos completamente en Él. Un poquito de Él, pero un poquito de mi seguridad. Ni soñando suelto lo demás. No me animo a agarrarme completamente. Bueno, Él te lleva a eso. Porque cuando vos alcanzás eso, no hay nada alrededor tuyo que te pueda mover. No hay nada alrededor tuyo que te pueda afectar. Esas dificultades que van a venir, esos problemas que van a venir, van a sumar sobre tu vida, no van a restar en ningún momento. Porque vos estás establecido en Él. Esa es la confianza a la que el Señor nos quiere llevar. No son cosas de afuera, iglesia, es de adentro. Moisés tuvo que ser llevado en esta situación. Faraón le dijo a Moisés, no. Dios cuestiona a Moisés. Porque, a ver, tal vez yo te estoy hablando de esto y parece que el cristiano tiene que ser un superhombre. Y la realidad es que estas situaciones no hacen ni más ni menos que desnudarnos. Moisés lo cuestiona. Pero, Señor, ¿cómo puede ser lo que le estás haciendo a tu pueblo? Hablé, dije lo que vos me dijiste. Y mirá lo que está pasando. ¿Por qué le haces esto a tu pueblo? ¿Por qué no lo dejaste como estabas? Es la salida fácil. Cuestionar al Señor, pensar que Dios se equivocó. Cada vez que nuestra fe es probada, el enemigo va a sembrar ese pensamiento hacia Dios como lo hizo desde el principio y como lo sigue haciendo. Cuando no entiendo lo que Dios hace, es más fácil pensar que Dios no es lo que dice ser, que Dios me falló. Pero Dios está haciendo un trabajo selectivo sobre la vida de cada uno de nosotros, como ningún padre terrenal sería capaz de hacer. Cómo me gusta cuando veo a veces en los videos esos padres, ¿no?, que tal vez son deportistas y desde pequeños se encargan de ir instruyendo a los niños, de ponerles los obstáculos que les ponen para que los chicos se vayan desafiando, ¿no es cierto?, en su actitud deportiva. Lo veo esto, nuestro Señor, cómo permite tantas cosas alrededor nuestro, para que nuestro espíritu se ensanche, para que nuestro espíritu crezca, para que salgamos del amor propio y nos volquemos completamente al amor de Cristo y con Él tener absolutamente todas las cosas. Pero a menudo estos puntos nos llevan a ese lugar de cuestionarlo a Él. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto? Que Él lo entiende y que eso a Él no lo ofende. Los hombres de Dios lo cuestionaron siempre. Los hombres históricos de Dios, como Moisés, como Abraham, como Jeremías, cuestionaron la manera de obrar de Dios. Se desanimaron como te desanimás vos y me desanimo yo. Y eso es parte de... Porque ese desánimo vos lo vas a superar y vos te vas a hacer cada vez más fuerte, pero ahora lo tenés que pasar. El asunto es ¿qué hago en ese desánimo? ¿Me voy? ¿Me corro? ¿Hago la mía? ¿O espero en Él? Porque sé que Él no puede fallar. No entiendo, pero que no entienda no quiere decir que Él no sea cierto. Moisés tiene un momento oscuro. Moisés tiene un momento de eclipse de fe. Y el Señor lo sabe, pero el Señor le está revelando el propósito y eso es lo que nos cuesta tanto entender. Yo voy a liberar a mi pueblo con brazo fuerte. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a resolver un problema, voy a hacer algo mucho más grande. Y nosotros somos chiquititos, pensamos chiquitito y queremos hacer a Dios chiquitito. Señor, haceme salir del problema. Y el Señor dice, no, yo quiero hacer algo más grande a través de esto que vos no entendés. Yo voy a hacer que Egipto deje de ser. Todavía no lo ve el pueblo. Yo voy a cerrar las aguas sobre el pueblo egipcio para que nunca más los vengan a molestar. Yo me voy a glorificar en este pueblo. Yo voy a endurecer a propósito el corazón de Faraón para poder mostrar todas mis obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto viene de Él. Todo esto viene de Dios.
No se le fue nada de las manos. Lo tuyo viene de parte de Dios y nada se le fue de las manos. Es necesario un propósito mayor. Las hermanas de Lázaro no entendían. Si Dios simplemente hubiera sanado a Lázaro, ya está, nos ahorramos todo el sufrimiento, el llanto, nos ahorramos todo. Pero acá había algo que era mucho más importante. Ellas estaban preparadas para ver lo que Jesús podía llegar a ser. Por eso le dijeron, si vos hubieras estado acá, Señor, esto no hubiera pasado. Creo, Señor, que vos podés sanar. Dice que Jesús se demoró, que Jesús esperó. ¿Qué esperó? Que murieran. Porque había un propósito mucho mayor que Él iba a estar desarrollando. Ellas estaban preparadas para creer lo que ya habían visto. ¿Qué vieron? A Jesús sanar enfermos. No hay fe. Una vez que yo ya lo veo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Convengamos, viene una persona paralítica y se levanta. Al principio, si vos no viste absolutamente nada, yo le digo a ese paralítico, levántate. ¿Qué vas a decir? El pastor enloqueció. Más vale que se levante porque vamos todos presos acá, ¿no? Ahora, esa persona se levanta y empieza a caminar. ¡Wow! Y viene otra, y pasa lo mismo. Y al otro día vienen 5, y los 5 se levantan. Al 6.º día, vos ni vas a dudar que los que vengan se van a levantar. Ya lo viste, ya lo participaste. Ahora ya no es fe. Ahora ya sabés qué va a pasar. Bueno, esto era lo que pasaba con María y Marta, pero jamás en la vida se imaginaron que después de entrar en un estado de descomposición, su hermano iba a resucitar. Y había un porqué. De la misma manera que el Señor le dijo a Moisés, todo esto lo hago porque quiero mostrar mi brazo fuerte, Jesús se iba a manifestar ahora no como el que podía sanar a los enfermos, sino yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el único en esta tierra, en el mundo entero, con la capacidad de dar vida. No quiero, María y Marta, que vos en esta situación aprendas simplemente que yo puedo sanar, sino quiero que aprendas que yo puedo resucitar de los muertos a la persona. A veces nosotros queremos seguir viendo los paralíticos, que ya sabemos que se levanten porque es algo cómodo, pero no estamos queriendo ver más allá a donde el Señor nos quiere llevar. No estamos queriendo ver el brazo fuerte, estamos queriendo que el pequeño problema salga, no ver cómo Él es capaz de irrumpir en medio de la nada y provocar algo nuevo. ¿Qué pasa cuando esto acontece en nuestra vida? Tu vida se aviva, si no tu vida se acostumbra, por así decirlo, a las bendiciones de Dios, pero no es desafiada por la gloria de Dios. Cuando Dios hace algo grande, grande. Y era necesario que el pueblo, y era necesario que Moisés pasaran por esto, porque luego irían al desierto. En el desierto iba a haber hambre, en el desierto iba a haber sed, en el desierto iba a haber peligro, los desafíos serían mucho mayores. Y si ellos no pasaban inicialmente por esta prueba de fe, no iban a pasar por lo otro tampoco. Si nosotros quedamos clavados ahí, en esa prueba de fe, siempre es lo mismo. Por más que Dios nos comisione para otras cosas, no vamos a estar preparados. Dios en su amor eterno nos prepara, nos entrena, nos lleva a un grado mayor de confianza. Ahora bien, en el capítulo 6 pasa un problema. Ahora hay una vuelta. Moisés tiene que volver a decirle al pueblo lo mismo. Hay un reintento. ¿Qué pasa cuando vos haces algo y no funciona? Y lo tenés que hacer de nuevo y estás expuesto y de alguna manera hay gente que quedó defraudado. ¿Es fácil hacerlo? Por supuesto que no. Ahora, esto es bueno por un punto, porque este segundo intento no hace ni más ni menos que revelar la realidad del pueblo. Primeramente, el pueblo no acepta sino más
de nuevo el dicho de Moisés, porque dice la palabra de Dios que el pueblo estaba acongojado. ¿Qué pasa cuando uno está acongojado? ¿Qué pasa cuando el espíritu de uno está deprimido? No tiene fuerzas. Ves un Elías capaz de hacer bajar fuego del cielo, correr de acá para allá, pero ¿qué pasa cuando ves un Elías deprimido? Le dice al criado, no, andate para tu casa, déjame yo que me voy solito, y se va corriendo solo y se tira abajo de un árbol, ¿no es cierto? Y se esconde dentro de una cueva porque no quiere ni que lo vean, no quiere salir, no quiere nada, está acongojado, está deprimido. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios me falló, pero Dios no falló, Dios está haciendo su propósito. Lo que falló fue la confianza, fue la fe. Y cuando la fe falla, el espíritu se deprime. Cuando quito mis ojos de Él y miro la circunstancia, me deprimo, no tengo cómo enfrentar eso. ¿Y qué es lo que sale cuando me acongojo? Sale la factura que me pasaron los años de esclavitud. El temperamento esclavo, la congoja de espíritu, saca el temperamento esclavo. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Generación tras generación de esclavitud, promesas que nunca se cumplían, cosas que le decían los capataces y después hacían lo contrario, intentos que tenían ellos que eran frustrados, una vida de esclavos. Sus vidas se gastaban para servir a un tirano y ahí morían en el camino y ahí tenían sus hijos y pasaban a la siguiente generación. Todo eso estaba grabado en el corazón de ellos. Y para que ellos fueran pueblo de Dios y para que ellos cumplieran el propósito, era necesario que ellos salieran de ese lugar espiritual, de esa realidad interna. Pero cuando ellos dudaron, la congoja vino sobre sus vidas e inmediatamente el espíritu esclavo salió. Y esto ocurre en cada uno de nosotros. Cuando dudamos, cuando la congoja asalta nuestra vida, cuando nos deprimimos, ¿qué es lo que sale inmediatamente? Al cortarse nuestra intimidad, nuestra comunión, sale lo que nuestra naturaleza tiene adentro, esclavitud. Salen las viejas heridas de los látigos. ¿No viste que siempre es lo mismo? ¿No ves que siempre pasa lo mismo? ¿No ves que siempre es igual? Me doy algunos placeres chiquititos, que eran los que me daba cuando era esclavo, algunos bajitos, algunas cosas. Y bueno, seguiremos sirviendo a Faraón para sobrevivir. Y en medio de todo eso, por lo menos tengo la satisfacción de poner una piedra más sobre la otra, ver el monumento y decir yo puse la piedrita aquella, y empiezo a sacar mi satisfacción de ahí. Porque la congoja me llevó a rememorar mis años de esclavitud. Pero esos años de esclavitud y todo eso tiene una raíz. Y aunque a vos te parezca mentira, ¿sabés cuál era la raíz del pueblo? La idolatría. ¿Cómo el pueblo de Dios en Egipto? Sí, el pueblo de Dios en Egipto adoraba a los dioses de los egipcios. Por eso vas a ver en el capítulo que el Señor les está hablando puntualmente sobre esto. Ellos adoraban los dioses que los castigaban, que los hacían trabajar como esclavos, que los tenían esclavizados, que hacían gastar su vida. Adoraban a esos dioses. Entonces, en el momento de congoja, ¿qué pasa? Eso está escondido adentro, los años de esclavitud vuelven a reflorecer nuevamente y vamos a adorar al que tenemos que adorar, vamos a seguir haciendo ladrillos, vamos a seguir haciendo... Porque la cosa así no funciona, no anda. Salió mal una vez, volvamos de nuevo a lo viejo. Por eso ustedes van a ver que en el libro de Josué, antes de entrar en la tierra prometida, ¿qué hace Josué? Los desafía. Decidan qué van a hacer, si van a servir a los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Él sabía perfectamente que si esa idolatría no era arrancada del corazón, iban a venir momentos de prueba, iba a venir la congoja, iban a rememorarse los años de esclavitud y volverían a caer de nuevo en lo mismo. Lo vemos claramente en el desierto. Cuando Moisés se ausentó por un pequeño tiempo, ¿qué pasó? Inmediatamente levantaron 2 becerros, que eran los dioses egipcios, y se sumieron en la idolatría allí en ese lugar. Toda esta congoja sacaba a luz lo viejo. Y eso es lo que pasa a menudo en nuestras vidas cuando nuestra confianza es puesta a prueba. Muchas veces decaemos, nuestros años de esclavitud pasados nos pasan factura. Viste siempre lo mismo y siempre pasa lo mismo y siempre estás en lo mismo.
pero también lo que sale a luz es ese ídolo escondido que tenemos, porque inmediatamente nos vamos a querer aferrar a él. Entonces, más vale, sigo haciendo esto, que acá tengo mi cachito de satisfacción y listo. Todo eso era lo que Dios tenía que tratar con su líder y con su pueblo. Por eso estaba sucediendo estas cosas. Pero esto es lo que pasó. Lo importante es qué es lo que va a pasar con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de todo esto? Nosotros aprendemos que es necesario entender que la fe es una batalla. Es necesario que en la fe seamos sanados de la angustia, del espíritu de esclavitud, de la idolatría que venimos trayendo de Egipto. Que seamos sanados de cada golpe que dio sobre nuestras vidas, cada látigo que pegó sobre nuestras vidas que de alguna manera la hirió, para entender que eso no va a volver a repetirse, para pensar que ya no hay un tirano que nos tiene bajo su control. Pero cuidado, nosotros sí nos podemos poner de nuevo bajo el control de ese tirano, pero el tirano por sí mismo ya no lo puede hacer. O sea que nosotros debemos de sanarnos de eso. Debemos de sanarnos de todo ídolo escondido que tengamos, por si Dios falla. Si Dios falla, me agarro de acá. Si Dios no cumple lo que dice, esto me agarro de acá de nuevo. Ser sanado de todo eso. Porque una fe nueva no se renueva con reservas, se renueva con entrega, se renueva con confianza, se renueva tomando una posición. Y no es la posición de recibir para mi problema, es la posición de pelear la batalla que tengo que pelear. Para mantenerme en la posición de confianza en Cristo, yo debo de pelear, iglesia. Yo debo de batallar con el mundo que me rodea, debo de batallar con mi naturaleza, con mis pensamientos, con mis emociones y aún con todo ataque del enemigo. El enemigo va a venir y te va a decir esto es mentira, vos no podés, y te va a llenar la cabeza con cosas, como lo hizo a Moisés también y como lo hizo al pueblo. Pero esta batalla tiene que ver con que vos te mantengas firme, con que a veces no le vas a poder hacer caso ni siquiera a tu mente. Jesús mismo en ese momento de dificultad solamente pudo decir una palabra luego de horas de oración y dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. No quiero esta copa. Andá a saber lo que el enemigo atormentó la mente de Jesús, los dardos que le tiraría, que él transpiraba sangre en esos momentos de oración. Pero finalmente él toma la posición y en esa posición es no mi voluntad, no tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Porque es necesario que en esta noche, si queremos abrazar ese desafío, podamos salir de este lugar con una posición de confianza, una posición de saber, Dios no condena mi pasado ya fue limpio, yo ya no tengo un pasado de esclavo, ese pasado de esclavo ya fue, ya Él lo tiró sobre sus espaldas. Lo que el enemigo quiera reclamar en el presente ya fue saldado en la cruz del Calvario. Ya está. Tengo todo lo necesario para poder tomar una posición y poder pelear esta batalla desde una pura confianza en Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo peleo esta batalla? A manera de conclusión, si después querés buscarlo en tu casa, Segunda de Crónicas 20, 16 y 17, señala cómo el rey Josafat peleó una batalla donde el enemigo era mayor, una batalla donde él no tenía oportunidad. Porque a veces nosotros decimos, ¿y cómo peleamos, no es cierto, por medio de la fe? A veces nos vamos motivados y nos mandamos nosotros y no va desde ese lado. O a veces no hacemos absolutamente nada, eso tampoco es pelear una batalla de fe. Pero la dirección que el Señor le da a este rey nos enseña de alguna manera cuáles son los principios de esta batalla. Dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarás junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación que Jehová
con vosotros hará, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ellos no se van a quedar quietos, pero tampoco van a salir por su propia cuenta, pero sí van a tener que hacer absolutamente todo como si la batalla fuera frente a frente. Ellos van a tener que subir contra un enemigo mayor. Es una locura. Sería más fácil, si no voy a pelear, quedarme descansando en casa. O pelear directamente. Pero subir y no pelear es una locura. Bueno, eso es lo que el Señor les está diciendo. El Señor te está diciendo, ensillá el caballo, prepará y todo, andá, arrancá, avanzá, pero yo voy a pelear, no vas a pelear vos. Presentate ahí, pero quédate quieto y mirá lo que yo voy a hacer. Subí contra ese enemigo, que si no, vos dirías, me voy, ni aparezco, me corro. No, subí contra él. Pero soy yo el que va a pelear. Enfrentá tus pensamientos de la mano de Dios. Enfrentá tus circunstancias. No te retires. Enfrentalas, llegá a la línea y decir, Señor, yo no puedo, pero acá estoy. Yo quiero ver tu mano de poder obrar, porque decidí confiar en vos. Esa es la batalla que tenemos que pelear, iglesia. Tenemos que pasar del lugar de víctima a pasar al lugar de conquista. Tenemos que pasar del lugar de esclavos, de congoja, de idolatría, al lugar de tomar posesión de todo lo que el Señor preparó para nuestras vidas. Pero acordate de la advertencia. Acordate que las cosas no se van a dar como vos las estás esperando, sino que se van a dar como Dios las preparó. En esa advertencia, Faraón no va a querer soltar. En esa advertencia, tu fe muchas veces va a aflojar. Pero el Señor conoce todo y el Señor sabe aún lo que va a pasar con vos. Y el Señor te va a seguir dando la oportunidad que le dio a Pedro, la oportunidad que le dio a Elías y que le dio a cada uno de sus hombres. Porque Él sabe que no es fácil esta batalla, pero esta batalla está ganada siempre y cuando nosotros tomemos nuestra posición y no retrocedamos de aquí. ¿Amén? Los invito a levantarse. Cerramos nuestros ojos. Voy a pedir también que podamos bajar un poquito las luces. Y tenemos una necesidad, que es la necesidad de confiar. Tenemos una realidad